¿Cómo están? Les doy la bienvenida. Vamos a ver el día de hoy nuestro último tema de la segunda unidad, referida al alcance del derecho a la libertad religiosa y de cultos. Ahora vemos acerca de las prácticas y las políticas de gobierno que tuvo nuestro Estado desde un principio. Entonces, comenzamos haciendo hincapié en el artículo número 4 de la Constitución Política actual, que dice: el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Entonces, este acápite, artículo que nos muestra que nosotros, a partir de esta nueva constitución, hemos adquirido esa libertad de religión y somos independientes de la religión. Por lo tanto, esto ha sido un gran avance que se ha tenido a través del gobierno del presidente Evo Morales. Sin embargo, haciendo una retrospectiva acerca de este tema tan importante de las políticas de gobierno, podemos ver que desde la fundación misma de la República de Bolivia, en el año 1826, cuando se contaba con la constitución política, el artículo sexto nos decía que eh, la religión oficial del Estado o de la República en ese entonces era la religión católica, apostólica y romana. Por lo tanto, excluía de forma eh, implícita, de forma directa, arbitraria, a toda otra pretensión religiosa que podían tal vez dentro de la sociedad influenciar. Esta constitución nos muestra de que tenían ese poder absoluto del poder, del control del poder que tenían a través del Estado, ya que cuando alguien profesaba o quería manifestar alguna otra libertad de alguna religión, estos chocaban con la pena de muerte, es decir, había la pena capital para estas personas que pretendían enseñar o mostrar alguna otra creencia. Solamente la católica era la reconocida en esa constitución. Pero avanzando más en el tiempo, vemos que en la constitución de 1880, en el artículo 2, lo propio ocurre y se manifiesta y reconoce nuevamente a la religión católica como la religión oficial de la República de Bolivia, pero añade en esto ya de forma tal vez un avance minúsculo quizás, ya permite el ejercicio de otros cultos. Es decir, que en esta constitución ya nos da la posibilidad de que podamos hablar o profesar alguna otra religión. Avanzando así en el tiempo, ya en el año 1967, con la nueva constitución en ese entonces aprobada, el artículo 3 nos dice que la religión oficial sigue siendo la católica, se sigue manteniendo este estado confesional. Sin embargo, en este año, en esta constitución, ya la libertad de religión está garantizada eh, mediante la propia constitución, y este ejercicio era público de otras, que podía usted ejercer tal vez alguna otra religión. Entonces se ha ido avanzando de a poco, ha ido avanzando acerca de la libertad, de reconocer esa libertad eh, con la que podían gozar algunos otros sectores que no estaban reconocidos en la República. Entonces estos tres constituciones han sido las que han marcado principalmente en cuanto al progreso hacia las políticas de gobierno con respecto a la libertad de culto. Sin embargo, la política de gobierno actual, ya con el presidente Evo Morales, el año 2009 ya se inicia una nueva etapa, una nueva constitución en la que garantiza la libertad de religión y de culto. A la vez, esta constitución reconoce que ya no tiene una religión oficial, sino que ya es un Estado laico, que todos pueden profesar cualquier religión sin discriminación alguna. En esta nueva constitución, en esta política de gobierno actual, la constitución nos marca que es un Estado independiente de la religión. Entonces,
aquí ya hemos dado un gran paso quizás hacia la libertad de religión y de cultos. Entonces, con esta nueva constitución ya es importante que se ha señalado ciertas garantías, ciertas libertades. Sin embargo, existía algo, faltaba una implementación especial. Si bien se contaba ya con la garantía constitucional de ejercer libertad de religión y de culto sin que haya discriminación alguna, lastimosamente no existía una implementación, algo con el que uno podía ejercer esta libertad. Simplemente estaban sin ningún tipo de implementación con respecto a esas garantías y esos derechos de las libertades en materia religiosa, contando únicamente en base a lo que decía el artículo 4, se hacía, era necesaria una implementación que se convierta tal una norma, una ley tangible, algo positivo, es decir, algo escrito, para que puedan constituirse estas y puedan formar parte de el ordenamiento para que podamos ejercer realmente esta libertad de culto. Entonces, cuando empezamos o nace esta necesidad a raíz del artículo 4, se empieza a buscar o se encuentra ya la necesidad de hacer una ley especial. Entonces, esta ley estaba enfocada en que tenga que legislarse los aspectos administrativos, aspectos jurídicos de las organizaciones, no así de la fe o de las creencias. Pero esta a su vez tenía que enmarcar o tenía que poner dentro de sus preceptos esa capacidad jurídica con la que tenía que contar estos sectores religiosos. Al no existir una reglamentación, únicamente se contaba con las normas, con decretos reglamentarios, que eran requisitos arbitrarios, nada adecuados a la naturaleza de la religión o de las organizaciones religiosas. Por lo tanto, inclusive estas políticas que se habían implementado eran emanadas tal vez de algún sector de gobierno que era a criterio libre prácticamente, en las que era muy tedioso el trámite y era inclusive perjudicial para algunos sectores, ya que era de acuerdo a su criterio y muchas veces eso entorpecía a algunos sectores para poder legalizar estas organizaciones religiosas. Sin embargo, la nueva constitución política del Estado, ya como política de gobierno, el presidente Morales el año 2011 convoca a sectores religiosos a elaborar un proyecto de ley religiosa. Es decir, que ya no solamente se implementa la garantía a través de la Constitución en el artículo 4, sino que el presidente hace algo muy especial, algo muy particular, quien es personalmente convoca a los sectores religiosos a que puedan trabajar en esta ley, a la elaboración de esta ley. Entonces, ya se hace el 2012 a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, convoca nuevamente a que haya un consenso, a que haya una participación por parte del sector religioso, si se puede llamarlo así. Ya en ese entonces, a través de esta convocatoria, ya se logra hacer un proyecto de ley acerca de la ley de organizaciones religiosas, misma que no ha prosperado, ya que habían muchas contradicciones por parte de los propios interesados, es decir, de los cristianos y del sector religioso. Por lo tanto, se hace un poco larga esta elaboración del proyecto, que inclusive llega a formalizarse después de mucho tiempo, desde 2011 a recién el 2013, el 19 de marzo, nace una ley, la 351, que era sobre la otorgación de personalidades jurídicas, contando esta con un decreto reglamentario de 1987. Esta únicamente estaba considerando algunos aspectos que no favorecían, más al contrario, estaba considerada por la mayoría de los que inclusive habían planteado este proyecto, era una ley considerada inadecuada
porque no se adaptaba a la realidad de las organizaciones religiosas, sino que estaba enmarcada prácticamente al sector civil. Entonces, a raíz de esta divergencia tal vez entre los interesados, nace nuevamente la necesidad de implementar algo que realmente a, a, complemente y sirva para las organizaciones religiosas. Es así que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores entonces nace una iniciativa nuevamente en la que se crea la unidad o la ventanilla única de cultos, que esta iba a permitir a través de, para que no se pueda entorpecer quizás o tardar o retardar el trámite que ellos estaban iniciando algunas organizaciones religiosas. Entonces, esta organización religiosa está paralelamente creada mientras se trabajaba en el proyecto de ley que iba a permitir el trabajo o el desenvolvimiento de las licencias o las personerías jurídicas de forma legal y de forma más eficiente. Entonces, al generarse esto, al crearse esta ventanilla única, mientras eso se ocurría, mientras se legislaba con eso para que puedan tener legalidad plena estas organizaciones religiosas, se avanza ya en el trabajo para la legislación actual que tenemos como la ley 1161. Sin embargo, esta unidad de ventanilla única de cultos era muy compleja. Estos procedimientos eran muy tediosos, eran muy eh, difíciles de cumplir, por lo que inclusive ocasionaba conflictos y buscaban asesoramiento en los que se tardaba aún más en el trámite que estaban realizando. Por lo que esa necesidad ha sido la que más ha motivado a este sector a que se pueda trabajar en equipo. Es por eso que los líderes cristianos trabajan ya con el gobierno, plantean una nueva propuesta, pero eximiendo de algunas obligaciones, por lo que esto nuevamente es rechazado, por lo que esto nuevamente es objetado, ya que como sujetos de derecho, todos obligados, todos con los mismos derechos y también con las mismas obligaciones, por lo que nuevamente se hace una especie de paro o de suspensión en esta elaboración, por lo que nuevamente la Asociación Nacional de Evangélicos ya proponen quizás recolectar esas normas que ya se habían avanzado con la ley 351. Sin embargo, hacen quizás una recopilación y añaden a eso, a esas normas, algo que tal vez estaba incompleto en esa 351 para hacer una nueva ley, por lo que en base a lo que se ha recolectado en la 351, nace esta norma, nace la ley 1161, que ha sido recientemente promulgada por el presidente Evo Morales Ayma el 11 de abril de 2019, que prácticamente ya reúnen todas las condiciones y características que necesitaba el sector religioso. Si bien esta no es acogida y aplaudida por todos los de este sector, sin embargo, esta es la que ya tiene plena legalidad, plena vigencia para el ejercicio de las funciones como personas de derecho que exigen la libertad de religión y de culto. Muchas gracias por su atención.